Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El Evangelio de San Juan, capítulo 7, dice así: después de estas cosas, vimos el capítulo 6 y vimos que Jesús había alimentado a 5,000 varones, que en total era 20,000 gentes. Después de estas cosas, han pasado 6 meses. El capítulo 6, este relato coincide con la Pascua. Y luego lo que vamos a ver en el capítulo 7 coincide con la fiesta de los tabernáculos. Y entre una y otra hay una diferencia de 6 meses. Estamos en el año 29 de nuestra era, a la mitad. Estamos a 6 meses de la próxima Pascua, donde Jesús sea crucificado. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, porque no quería andar en Judea, porque los judíos de Judea le querían matar. Galilea se encuentra en la parte norte de Palestina, y Jesús era galileo. Y la gente de Galilea era tenida por gente ordinaria, común, corriente, y letrados vulgares. La gente fina, la gente nice, la gente inteligente, culta, era la gente de Jerusalén. Jesús realizó su ministerio mayormente en Galilea. Es muy probable que en Judea hubiese recibido una resistencia más férrea de parte de saduceos y fariseos. Así que Jesús, la mayoría de su ministerio, lo realiza en Galilea, Capernaum, Sido, Tirón. A los hermanos de Jesús se le ocurre una sensacional idea: bajar a predicar a Judea, a Jerusalén. Es que haciendo tanto milagro a veces te olvidan algunas cosas. Para eso están tus hermanos de la carne, hijos de María, que le dicen: si haces todos estos milagros, ¿por qué no bajas a Jerusalén? Y sobre todo en la fiesta del tabernáculo, que todo mundo está ahí, cámaras y micrófonos puestas en Jerusalén. ¿Cómo andas haciendo, Señor, milagros aquí en Galilea? No, las cámaras y micrófonos van a estar esta fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero, el Galileo? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí están los 4 nombres, medios hermanos varones de nuestro Señor Jesucristo. Jacobo, también llamado Santiago, es el autor de la carta de Santiago. José, pues no aparece más, Simón tampoco, y Judas es el autor de la carta de Judas del Nuevo Testamento. Estos son medios hermanos de Jesús. Pues ellos tuvieron esa brillante idea de decirle al Señor: vete a predicar a Jerusalén, ahí va a estar todo mundo. Si alguien quiere darse a conocer como cantante, como maestro, como fariseo, hay que ir a Jerusalén. Pero Jesús no bajó, al menos en ese momento, porque los judíos procuraban matarle. En este contexto, cuando se refiere a judíos, se refiere a los sacerdotes, a saduceos, fariseos y los judíos de Jerusalén, que eran más pompa, eran más nice que los de Galilea. Ahora, ¿Jesús tiene miedo de la cruz? No, solo que en el cronograma de Dios no es el tiempo, porque Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Por eso es Dios. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer cuando hace algo en secreto. Si estas cosas haces, los milagros, manifiéstate al mundo. ¿En dónde? Jerusalén. Y luego la Biblia aclara, Juan aclara, porque ni aún los hermanos de él creían en él como Mesías. No creían en él. Diferente en Hechos 1:14. Aquí ya creen en él. No es de que yo hoy sentí que el Espíritu me tomó, caí en llamas de fuego y ya creo. No, las conversiones llevan su tiempo. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí los hermanos de Jesús ya creían en él, antes no. Humanamente ya hablando, Jesús los cargó,
y no creyeron en él. 6. Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi crucifixión, mi entrega de la carne va a ser en la próxima Pascua. 6 meses, ustedes cuando quieran y pueden ir a la fiesta. Y luego dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque testifico que Él es el mundo y sus obras son malos. Cuando el mundo no los aborrece a ustedes por ser cristiano, algo está mal. Probablemente usted está llevando un cristianismo ligero a través de los años y usted no es incómodo al mundo. Qué bonito cantan. Y luego no se meten con nadie, pero no predican la verdadera palabra, porque la verdadera palabra ofende. Jesús lo dijo: ¿esto os ofende? Gente que está protestando por la homosexualidad o gente transgénero y hable de la palabra, van a ser ofendidos. La palabra de Dios ofende al asesino. La palabra de Dios ofende al adúltero. La palabra de Dios ofende al ratero, al homicida, al homosexual. El mundo aborrece verdaderamente al que es cristiano, al que es light, al que se acomoda, al que habla como el mundo, camina como el mundo, vive como el mundo, no tiene ningún problema. Por eso Jesús dice: el mundo no los aborrece a ustedes, pero a mí sí, porque doy testimonio que el mundo es malo y nuestra palabra siempre va a ser incómoda para el mundo. Y para el mundo evangélico light, también nuestra palabra va a ser incómoda, porque son apóstatas. El que predica la verdadera palabra se queda con un grupo muy chiquito. Pregunta a los grupos transgéneros, a la ideología de género. La figura que más aborrecen no es a Buda, no es a Mahatma Gandhi. La figura más aborrecible para estos grupos asesinos es la persona de Jesús. La moral, la ética de Jesús es aborrecida por este mundo. Me lo aborrecen porque yo también soy ladrón. Me aborrecen porque soy adúltero. Tienen con qué aborrecerlo. Pero si lo aborrecen por predicar la palabra, es que usted predica la verdadera palabra. No puede el mundo aborreceros a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El ser más incómodo para este mundo es Jesucristo. Jesús les dice: subid vosotros a la fiesta, yo no subo, o al menos no todavía, porque sí va a subir. Mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Jerusalén está en lo más alto. Cuando usted va a Jerusalén, siempre va a subir. Yo no subo porque todavía no es mi hora, aunque después subió. Sube secretamente a esta fiesta. Las 3 fiestas que más convocaban gente en Jerusalén: la Pascua, el Pentecostés y la de los tabernáculos. Los caminos de Galilea a Jerusalén estaban repletos, transitados, estaban llenísimos de peregrinos. Y entonces Jesús toma caminos que no eran tan transitados, probablemente cubierto con su talit, de manera secreta. La fiesta de los tabernáculos estaba comenzando en Jerusalén. Esta fiesta dura 7 días. El primer día se matan 13 toros. El segundo día se matan 12 toros. Tercer día, 11 toros. Cuarto día, 10 toros. Quinto día, 9. Sexto, 6. Y el séptimo día, 7 toros. Usted puede ver a Jerusalén llenas de sucat. Son cabañas enramadas. En Jerusalén, todas las calles y el atrio del templo están llenos de sucat. Ahí duermen todos los peregrinos. La fiesta de Sucat o de las cabañas recuerda cuando el pueblo salió de Egipto y anduvo 40 años viviendo en Sucat, en cabañas. Ha comenzado la fiesta, han matado a 13 toros, pero además, en la tarde, el sumo sacerdote y el sacerdocio de Jerusalén bajan las escalatinas con un cuenco de oro. Bajan como 500 metros y llegan a la fuente de Siloé. Llenan ese cuenco de oro. Mientras tanto, ellos están seguidos por una gran procesión de gente que va cantando, tiene palmas, tiene sidra en las manos. La gente está feliz y están de fiesta. 7 días. Viene la comitiva con el sumo sacerdote. El sacerdote llega al templo de Herodes. En el altar de sacrificios hay un embudo y él vacía ese cuenco que tiene agua en el embudo. Y todo este tiempo se están recitando los salmos 116 a 118, aleluya. Y se está derramando algo, agua. En ese momento
se encienden todas las antorchas de Jerusalén y Jerusalén se ilumina, incluyendo el templo. Jerusalén es la luz. Eso es todos los días durante los 7 días del Sukkot o tabernáculo. Cada día es un toro menos. Jesús llegó a la fiesta de los tabernáculos en secreto. Nadie se enteró. Pero había mucha expectativa ese año en la Sukkot, esperando al milagrero de Galilea. Aquel milagrero que se fue después de haber levantado un paralítico en Betesda en sábado. Y eso no se la perdonamos, decían los sacerdotes. Habían calentado a todo el pueblo y el pueblo estaba esperando a Jesús de Nazaret. El pueblo estaba dividido. Unos decían, es un engañador. Otros decían, no, creo que es el profeta de Deuteronomio. Otros decían, no, va más allá, creo que es el Cristo. De pronto, bruscamente, a la mitad de la fiesta, en el 3er día y medio, Jesús aparece predicando violentamente en el templo de Herodes. Empieza a predicar tan intenso y entonces la gente dice, ahí está el que hemos esperado. Extrañamente ya lleva un día predicando y los alguaciles todavía no lo detienen. Los judíos de Jerusalén, no los galileos, sabían que sus líderes religiosos, saduceos, fariseos, Sanedrín, habían determinado echarle mano para matarlo. Pero no era el tiempo, porque no es en el tiempo del hombre, por más poderoso que sea, es en el tiempo de Dios. Y entonces la gente se queda preguntando, ¿qué no este es al hombre que van a asesinar? ¿Por qué lo están dejando predicar? ¿Será que ya creyeron que él es el Cristo? Y había entonces una confusión entre ellos. ¿Cuánto dura esta fiesta? 7 días. En el 7º día era la última vez que se derramaba agua. Hay discrepancia entre los comentaristas bíblicos. Que Jesús aparece en el 7º o en el 8º, no importa. Lo que importa es lo que va a decir y hacer en el último día de la fiesta. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús y empezó a predicar. Y veamos el alboroto que causó. Subió Jesús al templo y enseñaba. ¡Qué valiente es mi Señor! Y el mundo en contra. Lo mismo sucede ahora. El verdadero predicador de Cristo está con 12 nada más y uno es Judas y contra el mundo. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, cuando se refiere a judíos está hablando de Jerusalén, diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ellos conocían quiénes eran sus egresados de las escuelas rabínicas. Estaban los maestros viendo a los niñitos. Este tiene una capacidad y una inteligencia. Pásenmelo para acá, porque quiero que estén dentro de mis 12. Un verdadero rabí tenía 12 discípulos. Pero ahí de pronto en la sinagoga de Galilea aparece Pedrito. Pedrito, sé un buen pescador. Juan, sé un buen pescador. Puramente calificada, entraba a ser fariseo. Sabían que Pablo había sido discípulo de Gamaliel. Por eso cuando Jesús empieza a hablar de cosas tan profundas, dice, bueno, ¿en dónde estudió? No lo conocemos. Lo que sabemos es que es carpintero de Nazaret. ¿Y por qué sabe tanto? Pues no sabían que era Dios. Jesús le respondió, mi doctrina. La doctrina es enseñanza. Por ejemplo, hay narcotraficantes que adoctrinan a más narcotraficantes, ¿no? Esa es doctrina, enseñanza. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que es de Dios no se va a dejar engañar por un falso pastor, un falso predicador que está solo por dinero. Incluyo a los de la luz del mundo, Nazón. Es que esa gente se va a salvar porque es muy buena. Siempre anda tapada de la cabeza, bien calladitos. Pero ellos pasaron desde la idolatría católica a la androlatría, adoración al hombre. Y ahora adoran al pastor. Si él le dice que bajó del cielo, mi apóstol bajó del cielo. Hay una característica del que se va a salvar, el que conoce cuál es la doctrina de Cristo, independientemente de quién se la predique. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquel que va a ser engañado no era de Dios. Pasó de la idolatría a la androlatría. Se puso a adorar a su pastor, a su apóstol, a su profeta. Tener en honra a los que predican tu palabra. Es una cosa y otra cosa la adoración. Y que tengo el poder de sacarles el dinero que quiero. Esa es androlatría.
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ve a los buscadores de su propia gloria. Están en los púlpitos, están en las televisiones cristianas, adoradores de su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, en el caso de él el Padre, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Y Jesús le empieza a sacar el tema del sábado. Estos eran sábado adoradores. Adoraban al sábado por arriba del ser humano. Y algo que no le pasaban a Jesús es que había levantado un paralítico de 38 años de parálisis en Betesda en sábado. Y eso no se lo perdonaban a nadie, porque además el sábado tenía un aspecto apocalíptico. Los fariseos pensaban que si se cumplía el sábado en totalmente orden, de acuerdo a sus mandamientos de hombres, Cristo o el Mesías iba a aparecer pronto. Entonces llega el Mesías y levanta a un paralítico en sábado y dice, este va a interrumpir que el Mesías venga. Y entonces Jesús empieza a tocar el tema de la ley, el sábado. ¿Qué pregunta tan terrible les hace a los fariseos, adoradores del sábado? ¿Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Cómo decirle eso a un fariseo que él no cumple la ley? Si no solamente dice que la cumplen, sino le agregó 613 mandamientos de hombre. ¿Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Finalmente la ley de Moisés y la ley de la gracia se resume en una cosa: amor. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y si estos hombres son homicidas y quieren matarlo, no están cumpliendo la ley, porque la ley es amor. Todo el ser humano es malo, pero estos barbones, malísimos, hijos del diablo. Jesús se los dijo. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Le están diciendo al 3 veces santo que tiene demonio. Qué mal está la gente. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Estos están para el infierno, menos uno. Dentro de ellos está Nicodemo, y él terminó siendo creyente. Jesús respondió, una obra hice y todos maravilláis. ¿A cuál se refiere? Al paralítico de Betesda. Seguimos el 7. Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Bueno, Jesús les está diciendo, ustedes cumplen la circuncisión porque Moisés la mandó. Pero les aclaro algo, esto no es de Moisés, esto es antes de Moisés. Porque Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas ya se circuncidaban. Y si un niño nace en sábado, en Sabat, día de descanso, recuerden que el judío se circuncida al 8º día. Si un niño nace en sábado, al otro sábado lo circuncidas, aún siendo sábado, ustedes violan el sábado. Eso es lo que le está diciendo. Primero, la circuncisión no es de Moisés, es antes. Y luego ustedes violan el sábado. Si somos estrictos, ustedes violan el sábado. Porque ustedes circuncidan niños en el 8º día, aunque caiga sábado, y están violando la ley. Yo creo que esta gente enrojeció su rostro de coraje. Gente tan respetada en Jerusalén. Y aquí un carpintero les está poniendo el rostro rojo de vergüenza, los desnudó. Y ustedes se enojan porque sané completamente, no como los milagreros de ahora, que dicen que sanan, el paralítico está llorando del dolor. Levántalo, tiene que levantarse, ¿no? Se le paró, aleluya, amén. Puras mentiras. Este hombre con parálisis de 38 años, ya no tenía músculo, se levantó y cargó su lecho. Completamente lo sané. Y ustedes se enojan porque lo hice en sábado. Vean qué hipocresía. Y algo que es clave, hermano, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. ¿Se debe juzgar? Sí, se debe juzgar con justo juicio. No os juzguéis, eso es del diablo, no juzguéis. Porque dice que a los de adentro nosotros los debemos juzgar, porque a los de afuera Dios los va a juzgar. Así dice la Biblia. Decían entonces unos de Jerusalén, que no es el que querían matar, y está predicando y está confrontando a los líderes. ¿Será que ya se convencieron que sí es el Cristo o el profeta? ¿No es esta quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y luego empiezan a hacer conjeturas bíblicas. Piensan que Jesús nació en Nazaret. Y Jesús no nació en Nazaret. ¿En dónde nació? En Belén de Éfrata, la pequeña. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías vendrá de Belén, pero esta gente piensa que Jesús nació en Nazaret. Vean la confusión. Regresemos al texto. Pero sabemos de dónde es. De Nazaret, carpintero, hijo de José y María. Dudosa concepción de María. Hubo problemas en ese casamiento. Todos estaban enterados. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Ellos decían que Cristo iba a venir al templo abruptamente, que iba a aparecer súbitamente. Habían interpretado mal una profecía. ¿Cuál? Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Súbitamente. Y Jesús no vino súbitamente. Dicen, no nació en Belén. Pero sabemos de dónde es, de Nazaret. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea, en base a la interpretación que dimos de Malaquías. Pero siquiera por los milagros que ha hecho. ¿Quién ha levantado cojos? ¿Quién ha resucitado? Lo que Jesús hace no tiene antecedente. Jesús entonces, enseñando en el templo, del tercer día y medio en adelante, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, cuando realmente no lo saben. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, al Padre no lo conocen. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Ya hemos hablado de la consustancialidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y del consejo eterno de Dios antes que el mundo fuera. ¿Cómo están unidos la Trinidad? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Aún no era su tiempo en el tiempo de Dios. La multitud está dividida después de todo. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que hace. Si no es el Cristo, entonces cuando venga el Cristo, ¿qué tipo de señales hará? La Biblia dice que el que no va a creer, aunque vea muertos resucitarse, no va a creer. Porque el creer es un don de Dios. El creer es un regalo de Dios. No es un esfuerzo humano. No depende del que corre ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Dijeron, esto ya se salió de control. Ya ha hablado mucho. Ya la gente está muy confundida. Vamos a mandar a los alguaciles del templo. Vamos a crucificarlo ya. Es mejor que muera un hombre y no todo el pueblo. Y enviaron a los alguaciles. Estos eran policías del templo. Pero cuidado, no eran cualquier policía. Conocían Biblia, eran levitas. Y entonces cuando lo quieren prender, se dan cuenta que lo que está hablando este hombre no es locura, sino es bíblico. Y dice, ningún hombre ha hablado así. Los fariseos dicen, ¿por qué no lo trajeron? Es que ningún hombre ha hablado así. Estaban creyendo no por milagros, sino porque lo que oyeron de él. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, 6 meses más, no ahorita, en la próxima Pascua yo entrego mi cuerpo, nadie me lo quita y yo lo vuelvo a tomar. Nadie tiene poder sobre mi vida más que yo. Y aquel que quiere impedir que el Hijo del Hombre sea entregado, incluyendo a Pedro, le voy a decir, apártate de mí, Satanás, porque quieres impedir que el Hijo del Hombre consume su obra. Entonces Jesús dijo, todavía un poco, 6 meses, en la próxima Pascua, estaré con vosotros e iré al que me envió, el Padre. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Si de por sí estaban ciegos estos, pues con esto acabaron de confundirse. ¿A dónde va este? ¿Está jugando a las escondidillas? Él está hablando que va con el Padre. No entendieron, dijo, ¿a dónde se va a ir este? O va a predicarle a los griegos. Se estaban burlando. Les va a predicar a los griegos. Después de que Cristo muere, se le predica a todo el mundo. Tribu, lengua y nación. A todo aquel que en él cree. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Cuándo empezó a predicar Jesús en el templo? A la mitad de la fiesta. 3 días y medio. Ahora estamos en el último día, que puede ser el 7º o el 8º. Era el último día en que el sacerdote vertía su cuenco de oro sobre el embudo en el altar de los sacrificios, pues ya en el 8º día ya no había ese ritual.
En el último y gran día de la fiesta, esta fiesta era de mucha alegría, diferente al Yom Kippur. El Yom Kippur había que estar con ceniza, cilicio y orar por tu pecado. El pueblo estaba arrepentido y ya si el sacerdote salía del lugar santísimo y Dios recibía el sacrificio, entonces, felices el pueblo. Pero el tabernáculo era fiesta, había mucha comida, había muchas luces. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz. Esto lo hizo en el séptimo día, lo pudo haber hecho en este momento. Cuando el sacerdote está vertiendo el cuenco de oro en un embudo, tirando el agua, y en ese momento se encienden todas las lámparas de Jerusalén y del templo mismo, es probable que Jesús se levantó y gritó, porque la palabra es clamar. Clamó a gran voz y dijo: yo soy la luz del mundo. Todo esto se está haciendo por mí y para mí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, que le voy a dar de esta agua, de la cual, como le dijo a la samaritana, nunca volverás a tener sed. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que sí es cierto que el creyente, cuando empieza a llevar el verdadero evangelio, empieza a llevar agua al sediento. Vean cómo Jesús está diciendo: yo soy el agua que está derramando este sacerdote, pero yo soy agua viva. Se encienden las lámparas de todo Jerusalén y del templo mismo. Y él dice: yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas. Es en ese contexto que Jesús da esas palabras maravillosas. Y luego habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha actuado en el Antiguo Testamento. Todo creyente que ha creído en el Antiguo y el Nuevo Testamento es por el Espíritu Santo. Pero Jesús está refiriéndose al Pentecostés, donde el Espíritu Santo cae literal, sistemáticamente sobre unos discípulos para que tengan poder. Es la venida oficial del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no actúe en el Antiguo Testamento, porque Jesús asciende y el Espíritu Santo es enviado en la fiesta del Pentecostés. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, en cuerpo glorificado y ascendido. Algunos están confundidos, dicen: creo que este es el profeta de Deuteronomio. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea de venir el Cristo. Y ahora se pone muy bíblicos. Miqueas: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pues sí, de ahí nació él. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían matarle, asesinos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, ya los habían mandado. Y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y además de que nadie ha hablado como él, nadie ha hecho los milagros como él. Él es Dios. Los fariseos le dijeron: ¿también a ustedes los han engañado? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, la gente que sabe? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. ¿En qué términos se están refiriendo a la gente de su propia raza? Esta gente maldita es, porque no conoce la ley. Miren qué desprecio. La ley es amor. Pero ahí aparece el futuro hermano Nicodemo. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Esta es de las peores ofensas que puede haber. Cuando tú no eres Galileo, te pueden ofender diciéndote que eres Galileo. ¿Eres tú también Galileo? Y le dijeron algo así: vete a estudiar, Nicodemo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En cierta forma tenían razón, pero miren, Jonás era de Galilea. Y cada uno se largó a su casa ya bien bravos, bien enojados, porque no pudieron matar al santo. Jesús les echó a perder su fiestota de 7 días. Y les dijo: esa agua no sirve. El agua que sirve es la que yo doy. Y la luz de esa antorcha no sirve. Yo soy la luz del mundo. Mi Señor con 12, un traidor entre de ellos, se enfrentó a la máquina religiosa más poderosa: saduceos, fariseos y Sanedrín. Rey de reyes y Señor de señores. Bienaventurado el que crea en él, porque verá el reino
de los cielos. Señor, gracias. Nuestros corazones arden, Señor, en confianza y fe que usted es el Cristo, usted es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Sabemos, mi Señor, que con todos nuestros defectos, si hemos creído en usted, Señor, seremos salvos. Y algún día veremos la gloria misma. Señor, apacienta nuestros corazones. Dale calma a nuestros corazones e incrementa nuestra fe para esperar el día, el gran día que veremos tu rostro, Señor. Bendita tu palabra y bendito el mensaje. Damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.